a dar inicio a la presentación porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio. Bien, vamos a iniciar la clase de este día. La vez pasada, pues, te alcancé a dar un par de diapositivas. Ahora vamos a continuarlas. Veamos de qué trata la clase de ahora. Básicamente, la vez pasada estuvimos hablando cómo se da la transcripción en procariotas. Recuerden que transcripción es formación de ARN a partir de ADN. Y vimos cómo se da en procariotas, es decir, en bacterias. Ahora vamos a ver cómo es que se da en eucariotas, es decir, en organismos cuyas células tienen núcleos. Nosotros, por ejemplo, nosotros somos eucariotas. Entonces vamos a ver cómo es que se da la transcripción, es decir, la formación de ARN a partir de ADN en organismos como nosotros, en las plantas, en los hongos y en un montón de organismos que todos los que tenemos núcleo en la célula. Si alguien no puede entrar a clase, denle ustedes a admitir, por favor, creo que se puede. Bien, continuamos pues con la unidad 1. Esta unidad 1, dirán ustedes, no hemos pasado ni de la unidad 1, pero esta es la más larga, ¿no? Así que se tarda un poquito uno en salir de esta unidad. Así que no se preocupen si todavía hay un montón de unidades, pero hay unas que son bien cortas, solo duran una semana. Entonces, a eso se debe, que hay un montón de unidades, pero esta es más larga. Aclaro esto porque algunos ya estarán pensando, ya nunca salimos de esta unidad y eso falta un montón. Bien, eh, vamos a hablar sobre la transcripción y la síntesis, como ya les dije, en células eucariotas. Y está un montón de globitos de todos colores que son los que intervienen. Aquí el proceso es un poco más complejo que en las bacterias. Primero, eso se debe al hecho que como tenemos núcleo, entonces como tenemos el núcleo, resulta que hay como un lugar encerrado donde se está dando ese proceso, encerrado dentro de la célula. Y ese lugar encerrado dentro de la célula sería el núcleo. Sin embargo, recuerden ustedes que como en las bacterias no hay núcleo, entonces no existe como que dice, esta barrera, que es la membrana nuclear, y eso se da sin barreras. Es decir, al mismo tiempo que se está produciendo el mRNA, al mismo tiempo se está traduciendo para formar proteína. Acá es diferente. Un vistazo general nos muestra lo siguiente. Este es el núcleo. Aquí tenemos el DNA. El DNA se abre para formar ARN, que es el mensajero, ¿verdad? Este ARN mensajero sale a través de los poros de la membrana nuclear y se dirige a los ribosomas. Y ahí en los ribosomas es leído y es formada la proteína. Ahora, en las bacterias no sucede eso porque no hay núcleo. Por lo tanto, también entonces es menos complejo que en los eucariotas. Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias que se dan entre procariotas y eucariotas en cuanto al fenómeno de la transcripción. ¿Qué sucede en las células sin núcleo? Es decir, en las procariotas, es decir, en las bacterias. Allí todos los genes se transcriben, todos, escuche bien, todos los genes se transcriben por medio de una AR pol única. Solo hay una ARN polimerasa. Por sentido común, si aquí estamos diciendo que todos los genes se transcriben, ha de suceder que en las eucariotas no han de ser todos. Y si aquí decimos que una ARN polimerasa única, tiene que suceder que en las eucariotas han de haber más de una ARN polimerasa, ya veremos. Sucede después que la ARN polimerasa se une directamente a las secuencias promotoras. Se une directamente a las secuencias promotoras. Quiere decir que en las eucariotas no ha de ser así, no ha de ser de esta manera. Veamos qué sucede en las eucariotas. En primer lugar, no hay una sola ARN polimerasa, hay un montón de ARN polimerasa que se te escriben en distintas clases de genes. Es decir, estas ARN polimerasa van a participar en la formación de distintas clases de genes. Estas ARN polimerasas tienen que hacer algo, tienen que interactuar con proteínas específicas.
Solo de esa manera van a poder iniciar la transcripción. Y miren lo que sucede en las PRO. En las PRO, la ARN polimerasa se une directamente a la secuencia promotora. Aquí no. Aquí tiene que primero hacer un trato, un negocio, interactuar con un cierto grupo de proteínas para poder iniciar la transcripción. Seguimos en eucariotas. Sucede que en los eucariotas nosotros podemos dividir a aquellos que son eucariotas superiores y en ese caso solamente una pequeña proporción del genoma es expresada a ARN, apenas cerca del 10% como máximo. Pensemos en nuestro caso. Nosotros tenemos una gran cantidad de ADN, pero de ese ADN cerca del 10%, nada más, solamente cerca del 10%, nada más, es transcrito a ARN, o sea, es expresado a ARN. Es decir, solamente cerca del 10% lo ocupamos para producir proteínas. ¿Y qué pasa con lo demás? Permanece en forma de cromatina, en forma de cromosomal, ADN cromosomal, y por lo tanto es transcripcionalmente inerte. Mire qué interesante, solo una pequeña parte es expresado en proteína. Y ahora quiero que me ayuden, quiero que me vean ustedes. Esta que estoy marcando acá, que estoy señalando, quiero decir, que estoy señalando acá, ¿será una eucariota o será una procariota? Esta que estoy marcando, Eucariota, eucariota. Y esta sería una procariota. procariota. No vayan a confundir esto con el núcleo, esto no es el núcleo. Aquí lo que se está diciendo es que recuerden que el ADN en las bacterias es circular, no lo olviden. El ADN en las bacterias es circular. Acá es una doble hélice, pero aquí es circular. Siempre es una doble hélice, pero forma un círculo. Acá no, aquí es lineal. Entonces, sucede que aquí se está dando la transcripción y pasa la traducción al mismo tiempo en la célula. Aquí no, primero tiene que suceder en el núcleo y este ARN mensajero tiene que pasar por un proceso de maduración. Si lo recordarán es cuando quitamos neutrones y dejamos solo exones. Entonces de ahí pasa a los ribosomas para formar las proteínas. Bien. Yo le preguntaba y aquí dice eucariota, hoy la hice de vivo, pero bueno. Entonces, aquí estamos en el caso de procariota y aquí estamos con el caso de eucariota. Veamos, Listo. dígame. Hay varios que no pueden entrar. Ah, verdad, regresamos, no hay problema. ¿Qué le pasa a esto que está de... Ah, creo que habrán algunos más. Ahorita tenía 9. Y seguimos. Bueno, tenemos 26 de cerca de 50 y algo. Imagínense que poquito vienen a clase. Eso es preocupante, porque luego pueden ser resultados desastrosos en los exámenes. Pero bueno, vamos a esperar un ratito más. Tratemos de estar acabar a la hora porque ya ven estos problemas, se interrumpe la clase. Aquí tengo que volver a presentar. Buenos días, Luis Ernesto Hernández Aragón. ¿Te dormiste, verdad, Luis? ¿Te dormiste, pues? Tratan de venir a acabar a la hora. Sí, pero yo no sé por qué, pero aquí me está pidiendo que las admita. Hay veces que entran ustedes de un solo, entonces para evitar eso, mejor tratemos de estar. Ah, bueno.
No, ya estaba aquí a las 8. Ah, vos ya estás, eras de los primeros. Está bien, Luisito. Tranquila, tranquila. Entonces, tenés 10 ahí por asistencia. Pero, Nestalí, bueno, Pedrito, excelente. Está bien que madruguen, excelente. Karen Abigail, vino tarde. Y está Waldo. Waldo se durmió. Este ya me lo puedo. Ay, ya. Vamos a ver. Esperemos un ratito más. Buenos días, Pedro Enrique Aldana Díaz. Saludos. Brian. ¿Dormiste, Brian? Bueno, pero vamos, me voy a quedar hablando aquí, pues vaya, mientras siguen entrando compañeros. Vamos a esperar hasta las 8:15, 8:16 vamos a esperar. Estamos hablando de la transcripción, estamos hablando que la vez pasada hablamos sobre ello, para la redundancia, en eucariotas, perdón, en procariotas, es decir, en bacterias. Dijimos que ahí el proceso es menos complicado porque no hay núcleos, sin embargo ahora estamos con eucariotas, por ejemplo nosotros que tenemos núcleo en nuestras células y entonces aquí la cuestión ya es un poco más complicada. Y por lo tanto hay diferencias. Una cosa que estamos hablando recientemente es que resulta que en las bacterias todo el ADN se transcribe en ARN. En cambio, en los eucariotas superiores, por ejemplo los mamíferos, o sea, nosotros, solo una pequeña parte, cerca del 10% como máximo es lo que se puede transcribir. El resto, ahí está todavía. Muchos científicos todavía no. Hay varias hipótesis sobre qué es lo que hace ese ADN y por qué está así, por qué no se transcribe en ARN. Hay un montón de hipótesis, todavía no hay una respuesta eh, contundente sobre eso. Obviamente, tarde o temprano se va a comprobar algunas hipótesis. Mientras tanto, la realidad es que solo una pequeña parte se transcribe. Y otro detalle es que en eucariotas tenemos que actúan varias ARN polimerasas. Sin embargo, en las procariotas solamente actúa uno. Y otro detalle también es que en las procariotas la ARN polimerasa se coloca directamente donde se va a dar el proceso ¿cómo se llama?, de transcripción y ya estuvo, y se abre el ADN y ya estuvo. En cambio, en las eucariotas tienen que participar ciertas proteínas. Se llama factor de transcripción, ya la veremos más adelante. Y cada una de ellas forma diferentes tipos de ARN. Perfecto, entonces ahora quiero que participen ustedes. Yo voy a ir preguntando, vamos a ir preguntando ahí, y ustedes me van diciendo. Eh, en las procariotas, ¿cuántas ARN polimerasas actúan? En las procariotas, escriban en WhatsApp, por favor, en el chat, por favor, porque si hablan, todos van a estar al mismo tiempo. ¿Cuántas participan en ARN polimerasa? Si alguien quiere hablar, háblelo. Pues vaya, ¿cuántas? Una. Una, 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 una solo actúa. una. Excelente, solamente una. Ahora dígame, todo el ADN se transcribe en las eucariotas superiores. No, así es. Definitivamente no. Solo una parte. Muy bien, esto. Solamente una parte. Brian, solo el 10% como máximo, ¿verdad? Solo el 10% como máximo. Es decir, puede ser menos. Muy bien. Eh, Cuando la ARN polimerasa actúa en una eucariota, ¿lo hace de un solo o primero tiene que negociar con alguien allí para poder entrar? ¿O lo hace de un solo? Negocia, va, va muy bien. Va, Primero miren, tiene que negociar ese abogado. o sea, hacer el trance, va. Bueno, miren, yo estoy usando los términos para que lo entendamos, ¿verdad? No es que se vaya a poner a practicar la ARN con alguna, miren, nada de eso, va, pero nada más para que entiendan, para que cuando ya lleguemos a eso, tengamos una idea de por qué y todo lo demás. Pide un acuerdo, pide un acuerdo, está bien. Intervienen ahí los políticos para firmar un acuerdo, muy bien. Yo creo que ya vinieron 38, es el número promedio que siguen viniendo, no creo que vengan más, vamos a entrar a la presentación. Ahora no nos interrumpan. Bien. Y yo creo que no se está viendo, ¿verdad? No se miraba. No, Ahorita sí. se miraba. Ok, bien, vamos a ver entonces. Pues ahí me sale que no estoy presentando. Estoy presentando. Sí, Ahorita sí. ya se ve. Excelente. Muy bien, entonces. Bueno, entonces, resulta que las ARN polimerasas son diferentes también. Al estudiar cada una de ellas, son mucho más complejas las de las eucariotas, obviamente.
Aquí ustedes están viendo de un lado la de una bacteria, ¿ah? La ARN polimerasa de una bacteria y la de una ARN polimerasa ya de organismos eucariotas. Observen ustedes, un montón de sus unidades que aquí intervienen son completamente diferentes. Bueno, aquí están las diferentes ARN polimerasas. Existe la ARN polimerasa 1, la 2 y la 3. La 1 es para sintetizar ARN ribosomal. La 2 para sintetizar ARN mensajero. La 3 para sintetizar ARN de transferencia y ARN ribosomal. Transcribir, que no es sintetizar realmente. Bueno, algunos dicen síntesis, otros le llaman transcripción. Aquí estamos usando el término síntesis. Y esto también es otra polémica. Algunos autores le van a decir que no es síntesis, no que es transcripción, pero ahí lo vamos a considerar como sinónimo. Vamos a hablar un poquito de la ARN polimerasa 1. Tiene 13 subunidades. Está en el núcleo, pero también está presente en el nucleolo. Participa en la síntesis de RNA ribosomal 45S, es decir, de 45 unidades S. Ya más adelante veremos qué es esto. Este es precursor de otros RNA, que son 28S, 5, 8S y 18S. Bueno, miren, esta diapositiva que estoy leyendo o de que estoy discutiendo en este momento, no se preocupen. No la voy a tratar para su examen de querer memorizar esto de ninguna manera, pero denme chance de hablar de esto, pero no le voy a preguntar nada de esto. ¿De acuerdo? Así que tranquilo. Porque no va a tener una locura que voy a aprender todo esto, ¿verdad? Porque tiene una locura. Pero bien, la RNA polimerasa 2, esta es un poquito más chiquita, tiene 12 subunidades y está en el nucleoplasma. Este sintetiza los NP, se recuerda de los NP, que son los transcritos primarios, pues esta es la que sintetiza ellos. Y además está implicada en el splicing. Splicing es cuando se le quitan los intrones al RNA para dejar solo exones. Y tenemos la RNA polimerasa 3. Esta sí es más grande, tiene 17 subunidades. Igualmente está en el nucleoplasma y participa en la síntesis de rRNA5S, tRNA y NpRNA. Bueno, como les repito, estas diapositivas pásalas de largo, o si quiere, vuélvalas a leer usted y todo, pero que esto no le va a dar nada de dónde son. Bien, vamos a explicar de dónde viene ODS. Fíjese que hay un señor por ahí, no sé cómo se pronuncia esto, ni siquiera sé de qué país, así es que no, mejor lo voy a dar una leída así ligera, pero no sé si se pronuncia. Belver, no sé si así se pronuncia. Se debe pronunciar obviamente de otra manera, pero bien. Como comienza con S, entonces, y este señor, pues determinó que los ribosomas, al pesarlos, le dio el nombre a esas unidades de peso y se le puso en honor a él las unidades de valor S. Entonces, por ejemplo, aquí tiene su unidad menor de 40S, tiene aproximadamente 33 proteínas, la de su unidad mayor de 60S tiene aproximadamente 49 proteínas y así sucesivamente. Entonces esto se ha centrifugado y a partir de ahí se pesan y entonces de ahí viene cuántos S en lo que pesan. Por eso hay 45S, 5S, etc. Nada más para conocimiento. Bien, ahora sí entremos nuevamente al punto. Decíamos, y esto sí es importante, que estas enzimas tienen que negociar, tienen que hablar, tienen que hacer un acuerdo, como dijo ahí un compañero de ustedes. Es decir, necesitan hablar con unas proteínas que se conocen como factores de transcripción. ¿Y qué es lo que hacen esos factores de transcripción? Son los encargados del reconocimiento de un promotor particular. Acuérdense los genes, las áreas en las que se divide. El terminator, el promotor, ¿se acuerdan de todas esas áreas en las que se divide un gen? Entonces, estas son las encargadas. Si recordarán allá en las procariotas, ¿quién se encarga de echarse ahí un subpiquete que le permite a la ARN polimerasa saber dónde actuar? ¿Cómo se llama ese factor en las procariotas? Y es único, ¿cómo se llama? ¿Quién lo recuerda?
¿Cómo se llama ese factor que tiene que ver en las procariotas? ¿Se lo he olvidado? Bien, por aquí lo voy a mencionar. Aquí está. En las células procariotas, el factor sigma es el que selecciona a cada uno de los promotores. Pero ese ya forma parte de la ARN polimerasa. ¿Se acuerdan que este se le desprende? Entonces este es el que busca. En cambio aquí son estos factores de transcripción. Así que vamos a ver cómo es que inicia todo este proceso. Bueno, en primer lugar, como hay 3 ARN polimerasas, resulta que estas reconocen distintos, obviamente, si son 3, entonces van a reconocer diferentes promotores. Y siempre vamos a iniciar con la ARN polimerasa 2. Y aquí la secuencia que van a identificar es la caja TATA. TATA Box, caja TATA, ¿verdad? Ya sea esta TATA A o la TATA. Ya recuérdense que esto significa termina de nina, etc. Entonces eso significa. ¿Qué es lo que hace? La ARN polimerasa se pega al promotor, pero solamente si es ayudada por factores de transcripción. En las bacterias esto no sucede. Y este montón de chibolitas que ustedes están viendo acá son factores de transcripción que van a permitir que pueda pegarse la ARN polimerasa al promotor. Si antes no llegan los factores de transcripción, entonces esta ARN polimerasa no se va a poder pegar. Fíjense que vamos a tener dos tipos de factores de transcripción, activadores y represores. Veamos el primer caso, los activadores. Como su nombre lo indica, estos activan el proceso. Estos permiten que la ARN polimerasa se pegue al promotor, que este se abra y que se empiece a formar el ARN. Es decir, que la ARN polimerasa comienza a pegar nucleótidos para formar ARN. Este es el factor de transcripción activadores que permiten el proceso. Pero por otro lado también hay represores. Es decir, estos no lo permiten. ¿Qué sucede acá? Mire qué interesante. Hay un represor que bloquea la transcripción general de la AI y también bloquea y no permite que llegue la ARN polimerasa. Por lo tanto, no hay transcripción. ¿Por qué será esto? Bien, sucede que nosotros tenemos en distintas partes de nuestro organismo, por ejemplo, veamos el hígado, el páncreas, el estómago, allí hay genes que están inactivados, hay genes que están activados. Eso es muy importante. Pensemos que las proteínas que forman el páncreas son muy diferentes a las proteínas que forman el vaso, que forman la lengua. Entonces, obviamente, en esos lugares donde se van a formar donde se va a formar la lengua durante el embrión, entonces allí no van a activarse ciertos genes, solo se van a activar aquellos que necesitamos que se activen en ese lugar, porque allí vamos a formar la lengua. ¿Están entendiendo entonces por qué existen estos factores de transcripción represores? Len, una Ahora, pregunta. veamos, dígame. Ese represor es una enzima. Vaya, muy bien. Estas son proteínas que se adhieren. Acá están. Aquí se adhiere el represor. Todas estas en realidad son no necesariamente como una función enzimática propiamente, como la ARN polimerasa, pero de alguna manera lo que hacen es prácticamente ir y en este caso bloquear la transcripción general. Y al bloquearla quiere decir que no permite que aquí se dé el acoplamiento de esta ARN polimerasa. De hecho, cuando ya está esta proteína aquí, esta ARN polimerasa ya no puede encajar y evita entonces que ya no se pueda dar el proceso. Si este obstáculo no estuviera aquí, entonces la ARN polimerasa perfectamente se acoplaba. Bien, entonces aquí tenemos la ARN polimerasa 2, que dijimos que de las primeras que inician. Aquí está el núcleo promotor, está en la caja TATA. Mire, estos son los TF2D, que son los factores de transcripción. Aquí TF2 pueden ser TF2D, TS2F, hay un montón de factores de transcripción. Entonces,
Cuando llegan los factores de transcripción, aquí llegó uno, y llegan más, aquí llegan más, y entonces cuando eso sucede, ya puede llegar la ARN polimerasa y el proceso se puede dar. ¿Por qué la naturaleza ha hecho esto? Si, miren, si en la naturaleza no existiera esto, fuera un gran, voy a usar la palabra relajo, pero ustedes ya se imaginan qué palabra iba a usar, fuera un gran relajo. Esto permite que se ahorre. No, es prohibido usar las palabras aquí. Bueno, entonces aquí, aquí esto llegaran acá. Imagínense que estos factores de transcripción no existieran. La ARN polimerasa se acoplara donde quiera y se formaran todo tipo de proteínas. Pero para evitar eso, la naturaleza pone estas restricciones, ¿verdad? No, aquí queremos que forme este gen. Ahora queremos, por ejemplo, si queremos que se forme un pre-ARN, entonces necesitamos que estos factores de transcripción se junten, se pongan acá y que luego llegue esto. Por eso existen todos estos factores de transcripción. Y obviamente en un organismo unicelular procariota, como son las bacterias, ellos son organismos unicelulares y punto. Pero nosotros somos multicelulares. Tenemos una serie de tejidos, una serie de órganos y necesitamos este tipo de ordenamiento. Todo es así, todo debe funcionar con ordenamiento. Bien, veamos la RNA polimerasa 1. ¿Qué sucede? En este caso tenemos, para que actúe, hay dos factores proteínicos, el VF, y esto es bien importante porque estos hacen que el ADN se doble. Miren, vamos a quitar esto. Perdón, observe aquí cómo está doblado. Miren, aquí se tienen que doblar y comienzan a doblarlo la VF. Y después comienzan a llegar más factores de transcripción. Una vez llegan el montón de factores de transcripción, entonces ya puede actuar la RNA polimerasa 1, pero en este caso para formar pre-ARN ribosomal. Esto, observe usted entonces que dependiendo del tipo de ARN que se va a formar, así va a ser el tipo de factores de transcripción que van a llegar. Así va a ser el tipo de factores de transcripción que van a llegar. Ahora vamos a ver para formar ARN de transferencia. En este caso, llegan estos factores de transcripción. Llega primero está la TF3C y después llegan las demás. No vaya a tratar de memorizar esto. Yo jamás le voy a preguntar, mire, para formar el ARNT, ¿cuáles factores de transcripción llegan primero? ¿Cuáles llegan después? No, no, eso sería una locura de mi parte. No, nunca le voy a preguntar eso. Lo que sí quiero es que comprendan simplemente de todo esto que le estamos hablando, que simplemente comprendan que para que se formen en las eucariotas el ARN, se necesitan diferentes tipos de RNA polimerasas y que para diferentes tipos de RNA polimerasa hay diferentes factores de transcripción. Con eso me basta. Ya queréis aprender todo esto, todas estas nombres, es una locura. Primero porque la va a aprender a un ratito y después le van a olvidar y de qué sirve, ¿verdad? Sin embargo, el esquema general creo que nunca se le va a olvidar. Es de saber que para que se forme la ARN en las eucariotas se necesitan diferentes factores de transcripción porque son para diferentes tipos de proteínas. Por ejemplo, para el RNA R5S, mire todas las que intervienen. Y aquí es cuando ya llega la ARN polimerasa. Así que ahí está, este crema que esta animación creo que la vimos anteriormente, ahí está llegando. Se parece mucho, en términos generales, se parece mucho al de las procariotas, pero ya sabemos que hay diferencias. ¿Por qué? Porque para que entendemos que esa ruedita, esta figura celeste que va aquí, es la ARN polimerasa, que una vez entra al ADN lo abre y empieza a agregar uracilos y otras bases y entonces comienza a formarse el ARN. Entonces, y tiene un lugar donde termina, que conocemos como el terminator o el terminador. Y tenemos en la región promotora, ¿ah? Que es donde va a iniciar el proceso. En términos generales se parece el de las procariotas con las eucariotas, pero ya vimos que no es tan fácil. Ya vimos que en este caso, para que esta ARN polimerasa, pueda actuar, primero tuvieron que haber llegado diferentes factores de transcripción dependiendo del tipo de ARN. Y una vez sucede eso, comienza esta ARN polimerasa a actuar. Si estamos hablando de una de una bacteria o de una procariota, entonces
la cosa es más fácil. Simplemente se le desprende el factor sigma, se recuerda, identifica menos 35 pares de base o menos 10 pares de base y comienza a trabajar la ARN polimerasa. Así que permítanme que me están diciendo que no pueden entrar a la clase. Discúlpenme un segundo, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si hay más. Solo me parece una y es Alison, sí. Buenos días, Alison. ¿Estamos ahí, Alison? Parece que sí, va. Hola, Alison. Bienvenida. Bueno, entonces, me dicen, por favor, si están compartiendo, ¿sí, verdad? Sí. Va, Sí, perfecto. Estos factores de transcripción, también conocidos como GTF, tienen varios nombres. Vamos a ver las características que ellos presentan. Aumentan el nivel de transcripción de los genes que están regulando. Es decir, gracias a ellos se intensifican esos procesos. No están localizados en un punto preciso respecto al sitio de iniciación. Pueden estar localizados en diferentes lugares del ADN. Pueden actuar río abajo o río arriba, bidireccionales. Río abajo o río arriba significa de 5 a 3 o de 3 a 5. Su efecto lo pueden ejercer sobre promotores situados a miles de pares de bases de distancia. ¿Y cómo es que lo pueden, cómo se llama, hacer su efecto? Porque es bien que el ADN tiene una característica que es bien elástico. Es decir, el ADN se hace empolotamiento, se dobla y todo, entonces eso le permite. Pueden localizarse secuencia arriba, secuencia abajo e incluso en medio de un gen. Este es cuando dice que les decía que pueden estar en diferentes lugares. Y pueden ser efectivos en determinados tipos de células, y ahí es muy importante, pero no en otras. Las células hepáticas no van a ser iguales a las células de la epidermis. Entonces, ahí algunos son efectivos en las células de la epidermis y otros no. Algunos son efectivos en las células hepáticas y otros no. Hemos hablado cómo inicia todo. Hemos hablado que estamos ahorita en este momento. Estamos en el preciso instante en el que la ARN polimerasa finalmente se ha acoplado a la región promotora. Y lo ha hecho porque antes llegaron factores de transcripción. Incluso, fíjense que a veces, estando ya allí la ARN polimerasa, es decir, llega un conjunto de factores de transcripción y después llega ella. Llega la ARN polimerasa. Y luego también tienen que llegar otros factores de transcripción. Entonces, ya en ese momento estamos, pero parece que alguien quiere entrar, ¿verdad? Parece que aquí algo me está activando, que alguien quiere entrar, veamos. Por favor, tratemos de estar en la clase a la hora. Tratemos, por favor, de estar en clase a la hora porque ya ven que se interrumpe. Es como que si tuviera cerrada la puerta del aula y alguien tocara la puerta y tuviera que estar abriendo cada rato. Así que tratemos, por favor, de estar. Yo siempre doy espacio. Les parece unos 5 o 10 minutos de espera. Porque miren cómo se interrumpe la clase. Vale, sigamos. Entonces, estamos en el momento en el cual la ARN polimerasa está actuando para poder abrir el ADN y en poder iniciar el proceso. ¿Qué va a hacer ahora la ARN? Lo voy a preguntar. Ya estamos ahí con los factores de transcripción, ya estamos en la región promotora. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Qué va a hacer la ARN polimerasa? Encima de ella. Ya abrió el ADN. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la ARN polimerasa? ¿Qué es lo que va a hacer ahora la ARN polimerasa? ¿Me dicen qué es lo que va a hacer? Perdón, no lo escuchamos bien. Y uniendo nucleótidos. Va a iniciar colocando nucleótidos. Exactamente. Tome en cuenta lo siguiente.
la ARN polimerasa solo va a poder desplazarse y transcribirse si previamente la doble hélice de ADN sufre un desenrollamiento. Ya le pusimos ahí los datos de transcripción, ya llegó ella a la ARN polimerasa, ahora el ADN se va a desenrollar, se va a abrir. ¿Qué elementos serán necesarios para que se desenrolle? ¿Quién tiene que estar aquí allí para ayudar a que se desenrolle? Y se separe, pues. Se separe y se abra. Forme una burbuja. ¿Quién es necesario ahí? No sería la tocoisomerasa, Lee. Tienen que contribuir mucho las topoisomerasas, porque una vez abierta se va a ¿cómo se llama? Una sola, ¿cómo se llama? Coca, como dijimos aquel día, se va a volver a un gran nudo ahí. Entonces son necesarias las topoisomerasas y también otras enzimas que permiten que se abra el ADN. Y se forma una burbuja de transcripción, y aquí la tienen ustedes. Aquí se abrió ya. Y este punto de inicio. Lo que dijo usted, hace falta una topoisomerasa, la topoisomerasa 1, para que una vez abierta no se vaya a hacer un gran nudo ahí. Cuando ya ha sido desapareado quiere decir que se separaron las bases y ya las bases están expuestas, quiere decir están libres. Entonces allí sí las reconoce la ARN polimerasa, entonces comienza a agregar nucleótidos. Aquí está agregando ya nucleótidos. Bien. Aquí vemos la cadena estabilizadora y la codificadora. La estabilizadora ahí no se está dando nada, solamente está viendo, ¿verdad? En la codificadora ahí se están agregando los nucleótidos. Y como se está agregando uracilo, significa que aquí vamos a formar ARN. Aquí está arriba abajo y arriba arriba, por si no lo habíamos entendido. Miren. Arriba arriba, hacia el lado contrario donde está realizándose el proceso de formación de ARN. Arriba arriba. Arriba abajo, hacia el lado donde se está formando el ARN. Este arriba arriba con signo negativo y arriba abajo con signo positivo. Dejo acá esta imagen porque pues, si hay preguntas. Si necesitamos interpretar la imagen, pregunten por favor, léanla y me dicen si tienen dudas. Porque esa imagen hay mucho que se puede hablar. ¿Todo bien con esa imagen? Porque dijo que era positivo y negativo los números, arriba, arriba, negativo, arriba. Va, excelente. Ya en varias veces me han escuchado decir arriba, 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 abajo. Y ahora lo voy a... Algunos probablemente habían entendido, pero ahora lo vamos a explicar. Con esta imagen está bien chivo para explicarlo. Fíjate que acá, o fíjense que acá es cuando vamos a empezar a formar ARN, porque esta es la RNA polimerasa, este círculo es el que va agregando los nucleótidos. Aquí agregó guanina, citosina, etcétera, etcétera. Y entonces, pero empezamos desde acá. Y aquí hemos ido formando, vamos a formar el ARN. Desde acá empezamos. Desde donde empezamos vamos a hacer un parteaguas. Le vamos a llamar a esto arriba arriba, donde no iniciamos, y arriba abajo, donde iniciamos. Desde cuando no iniciamos vamos a empezar a nombrar con negativo, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Y desde donde iniciamos la formación de la ARN la vamos a empezar a llamar con positivo, más 1, más 2, etc. De manera tal que desde el momento en donde iniciamos la formación de la ARN la vamos a llamar arriba abajo. Y lo que dejamos atrás, donde no iniciamos, a eso le vamos a llamar río arriba y lo vamos a identificar, vamos a numerar de manera negativa, menos 1, menos 2, etcétera. Y desde donde formamos el ARN con números positivos, 1 más 2. ¿Comprendió? Sí, hoy sí, comprendido. ¿Y los demás? Bueno, aquí dice molde y aquí dice antimolde. ¿Por qué molde? Porque es el molde para que se forme la ARN, ¿verdad?
Recuérdense que acá no hay, aquí por ejemplo no hay timina, entonces en su lugar tenemos uracilo, de manera tal que la adenina se va a unir con uracilo. Y vean, se desplaza sobre la cadena recorriendo en dirección 3,5 o río abajo. Así va, río abajo. Así que bien adelante ya saben cuando hablamos río abajo o río arriba. El promotor señala como punto el inicio de la transcripción. Y ahí está nuevamente para que lo veamos aquí. Entonces, vamos río abajo, río arriba aquí. Esta va avanzando río abajo, río arriba. Río abajo. Va río abajo. Muy bien. Y de aquí para acá, ¿qué número le vamos a poner a las bases? ¿Qué signo le vamos a poner a las bases de aquí para donde estoy marcando acá? Signos negativos. Ajá. Y de aquí para acá. Signos positivos. Excelente. ¿Y este terminator por qué existe? ¿Qué pasaría si no existiera el terminator? Seguiría uniendo bases, no terminaría. Y ya no sería el ARN que queremos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces la síntesis de la cadena va siguiendo en dirección 5,3, pero cuando ya llega a 30 nucleótidos, tómelo en cuenta, no se lo olvide que cuando llega a 30 nucleótidos, entonces se le va a añadir una estructura que se llama cabeza de metil GTP. Aquí está. Una cabeza de metil GTP en el extremo 5. Y su función es de protección. Tómenlo en cuenta. Observe aquí. Aquí va creciendo el ARN. Cuando ya añadió, ¿cuántos nucleótidos dije que? Cuando ya añadió, ¿cuántos nucleótidos dije? 30. Muy bien, 30. ¿Qué va a pasar cuando ya lleva por 30? Se le agrega una estructura que se llama cabeza de metil GTP. O si usted quiere, MGTP. ¿Y cuál es la función? Protección. Esa ahí está. ¿Protección de qué? Protección para que las enzimas exonucleasas que destruyen los ARN no lo ataquen. Mire cómo funciona nuestro organismo. Fíjense que creo que también alguien no puede entrar. No, también. Fíjense que tenemos en nuestro organismo exonucleasas. ¿Se acuerda usted la que destruye el primer en el ADN después que lo utiliza? Entonces aquí también hay exonucleasas que pueden destruir al ARN. Para que no lo haga, le ponemos un sello. Tenemos una cabeza y le dice, aquí no te metas. Este va protegido. A este no lo toques. Por eso le ponemos una metil GTP, cabeza protectora. ¿Estamos claros? Bien. Una vez sucede eso, continuamos con esta parte del alargamiento y llegamos a la región terminadora. Decimos, todo terminó. ¿Se acuerda que tenemos el terminator? Veamos qué sucede en el terminator. Aquí, aquí dice poliA polimerasa, es lo mismo que una ARN polimerasa, así las pueden encontrar a veces, como poliA polimerasa. ¿Qué es lo que sucede? Añade una serie de nucleótidos con adenina, que se le conoce como cola poliA. Y el ARN, que ahora se le llama ARN precursor, se libera. Miren cómo es este volado. Ya le pusimos los 30 nucleótidos, le pusimos la MGTP y ahora le vamos a agregar. Pero estos 30 nucleótidos es pero cuando formamos el ARN mensajero precursor, no crean que es para todos. Este es otro detalle, ¿no? Este de los 30 nucleótidos no es para todos, solamente es para el ARNM mensajero precursor, nada más. Entonces, cuando esto sucede, se le agregan un montón de adeninas. Y como son un montón de ADN, de adeninas, y es una especie de cola, entonces se le llama cola poli-A. Cola porque es la parte final, poli porque son muchas, y A porque se trata de adenina. Cola poli-A. Ahí está. ¿Para qué sirve esa poli-A? Esa cola poli-A. Para proteger el extremo 3, lo protege.
pero también ayuda a los ARN mensajeros a salir del núcleo. ¿Por qué será? Porque fíjense bien, como son un montón de adeninas, y en el ¿cómo se llama? Como son adeninas, las adeninas en el ARN, ¿con qué base se unen? Uracilo. Con el uracilo. ¿Se recuerda usted que en el ADN la adenina unida a la timina tiene doble enlace y por lo tanto es más débil? Comprende entonces por qué aquí se ha la adenina unida a uracilos, para que hayan enlaces débiles, fáciles de romper. Entonces esto nos puede sugerir que en el terminator, ¿se recuerda cuando vimos la estructura del gen que vimos terminator? En el terminator lo que hay es una gran cadena de uracilos, porque a esa gran cadena de uracilos se le va a unir otra gran cadena de adeninas y esas se van a poder separar. Y al separarse, ya esto sale libremente del ARN, sale, perdón, del núcleo. Le permite salir del núcleo, le permite protegerlo contra la degradación. Como que si fuera un espermatozoide, estamos viendo la colita, esto le permite salir de ahí. Parece que nuevamente alguien quiere entrar. Están tocando la puerta. Pues no, parece que entró. Me apareció ahí señal que querían entrar, pero ya entraron. Yo creo que ustedes les pueden entrar a alguien allí, yo creo que se puede, pero no sé. Entonces, este ADN lo necesitamos que madure. Necesitamos que elimine intrones antes de que pueda hacerse efectivamente funcional. Ahorita estamos entonces en ADN heterogéneo-nuclear y necesitamos que, ¿cómo se llama? Saque sus intrones. Que queden solamente exones. Porque los exones son los que codifican las proteínas. Y los intrones hay que quitarlos porque no tienen información. No sirven para formar proteínas. Entonces, aquí vamos a ver cómo se da ese proceso de maduración. Básicamente, en pocas palabras, maduración es quitar intrones y dejar solo exones. Pero veamos ya detenidamente cómo es. Hay que quitar esos intrones porque los intrones no codifican. Entonces aquí usted tiene E1, I1, E2, I2, E3. Entonces usted está viendo que al final se quitan todos los intrones y quedan solo exones. Este es un esquema que nos está demostrando cómo se da el proceso de maduración. ¿Cómo lo hacen? Porque hay una serie de enzimas que reconocen el lugar, lo cortan y retiran los intrones. Pero también hay otras ARN ligasas, que son otras enzimas, que unen los espacios que se han cortado para formar un ARN maduro. Aquí lo pueden ver mejor. Miren los intrones, aquí los han cortado, se separan y después se pegan. Se pegan por medio de las ARN ligasas. Una vez que está maduro, entonces sale, abandona el núcleo y lo abandona a través de los poros nucleares. Este es un poro nuclear. Aquí lo está abandonando a través de este poro nuclear. A eso de quitar intrones y dejar solo exones se le conoce como reacción de splicing. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a quitar este intrón y vamos a unir estos exones. Veámonos más despacio. La primera etapa se produce el corte en el extremo 5 de un intrón. El mismo extremo a su vez se une en una secuencia denominada punto de ramificación. Y se forma una especie de lazo. Como consecuencia de este primer paso obtenemos dos moléculas, las cuales son el exón 5 libre y el intrón lazo exón. Este es el exón 5 libre y este es el intrón lazo exón. Este es el intrón y este es el lazo, exón 3. Este que ha pasado se ha doblado. Observen. Ahora veamos qué sucede después.
En la segunda etapa se corta el exón que permanecía unido al intrón y se une al exón 5. Se quita esto y con este se une. Y ya queda un ARN maduro. Aquí está otra forma, como puede ser, esta otra manera, cómo puede suceder. Miren. Aquí está, esto se va a doblar, este queda aquí libre, esto se separa y este celeste se une con el azul. Esta es la reacción de Splice. Es en realidad un montón de enzimas que participan, enzimas que cortan, enzimas que pegan el espacio que queda, y todo ese conjunto de enzimas se conoce como spliceosoma. Un montón, todas estas pelotitas que ustedes ven aquí son todas las enzimas que intervienen. Bien, todo proceso requiere ser regulado. ¿Se acuerdan cuando en el ciclo de la célula también hay reguladores, igual que acá? Entonces veamos cómo se da este proceso. Primero tomamos en cuenta que aquellas enzimas que son necesarias en forma continua se van a estar sintetizando siempre. Las que solo se necesitan en determinadas circunstancias solamente son sintetizadas en determinadas condiciones. Solamente. Lo que queremos decir es que la célula tiene que tener un mecanismo que le permita mantener todo eso de manera ordenada, es decir, de manera regulada, porque si no estaría gastando energía por gusto y traduciendo proteínas que luego de nada le serviría porque ni las va a utilizar. Entonces nuestro cuerpo mantiene una regulación bien estricta de lo que quiere y de lo que no quiere. A veces esos controles fallan y conducen a enfermedades de diferente tipo. Podríamos decir, por lo tanto, que nuestras células cuentan con un mecanismo que es el que se encarga de decir se hace o no se hace esta proteína. Y ese mecanismo se conoce como el modelo del operón. Este modelo del operón es el que decide qué proteínas se van a hacer y qué proteínas no se van a hacer, cuándo se van a hacer y dónde se van a realizar. Los grupos de genes que codifican para proteínas se encuentran en unidades que vamos a conocerlas con el nombre de operones. Ahora, ese operón está formado por un promotor, un operador y por genes estructurales. El promotor, su nombre lo dice, es ahí donde está en el ADN obviamente y es ahí donde se une la ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Es lo que hemos visto desde este momento. El operador, es una secuencia de nucleótidos que está interpuesto entre el promotor y los genes estructurales. ¿Y qué son los genes estructurales? Son las porciones de ADN que codifican para la síntesis de las proteínas asociadas metabólicamente, que requieren de un gen regulador. Esto puede ser bastante complicado, así que vamos a tratar de llevarlo despacio. Pues repitámoslo. El promotor es donde se asienta la ARN polimerasa. El operador son unos nucleótidos que están, como quien dice, en medio, ¿verdad?, entre el promotor y genes estructurales. Ahora, los genes estructurales codifican para síntesis de proteínas que están asociadas metabólicamente, pero siempre requieren de un gen regulador. Es decir, estos genes estructurales necesitan tener el permiso de un gen regulador que le va a decir, hacelo, no lo hagas. Aquí estamos hablando de factores de transcripción. Por eso es que tenemos factores de transcripción para un ARN de un tipo, para otro ARN de otro tipo. Y detrás de esto encontramos, detrás de chibolitas que estuvimos hablando, demostrándolas anteriormente, detrás de todo eso hay un montón de cuestiones que habría que ir dilucidándolos cada uno. Imagínense que acá
Y estos genes estructurales necesitan pedirle permiso a un gen regulador. Y este gen regulador es el que le dice, hacer la proteína, darles permiso. O también, si hay un regulador, entonces podríamos tener también un represor. Y en este caso, del represor está unido al código para la proteína del gen regulador y él lo que hace es bloquear la unión de la ARN polimerasa al promotor. De repente, el gen regulador le va a decir a este, mira, al estructural, llegó, digamos que llevaron por ahí un montón de factores de transcripción y llegó el promotor, llegó, ¿cómo se llama? Llegó allí la ARN polimerasa y está esperando que este le dé chance. Pero al pedirle la orden al gen regulador, el gen regulador le dice, no puedo. Aquí está el represor. Me he dicho que ni me atrevo. Así es que no puedo. Entonces, bloquea, el gen represor bloquea y ya no permite que se asiente la ARN polimerasa. Aquí voy a decir, voy a arreglar esto porque quizás está durmiendo, me permiten. Pues que voy a arreglar esto, se bloquea la cosa. Oh, correcto, ahí estamos. Disculpas ahí por... Bueno. Entonces, de esa manera se inhibe la transcripción de genes estructurales que por alguna razón no se requieren en ese lugar. Cuando el operador se encuentra libre, es decir, no ha llegado el represor, entonces la ARN polimerasa puede formar el complejo promotor abierto y entonces se da la transcripción. Vale. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero antes de entrar a este repaso quiero que veamos esto de esto. Ya hablé allí de todo eso. Quisiera un resumen. ¿Quién me quiere resumir las últimas diapositivas de lo que hemos hablado del operador, del represor y todo eso? ¿Quién me quisiera hacer un resumen? Y a la vida real, un ejemplo en la vida real que me podría suceder. ¿Quién me podría ayudar? Un resumen sobre esto, sobre el modelo del operón. Bueno, parece que no lo andamos mal, ¿verdad? Lo voy a explicar de nuevo, que esto puede ser resultado, puede, ¿cómo se llama? Resultar complejo. Vamos a ir despacio. ¿Cómo se llama? En nuestro organismo, durante la formación de las proteínas, no todas las proteínas se van a formar en todas partes. Porque nuestro cuerpo es bien complejo. Entonces, y eso es debido a que en algunos lugares se necesita, en otros lugares no se necesita, entonces el cuerpo no va a estar gastando energía en hacer algo que no va a ocupar y lo va a tener tirado ahí por gusto. Como a veces hacemos nosotros, que compramos cosas innecesarias y las tenemos ahí por gusto. Nuestro cuerpo no es así. Nuestro cuerpo es bien inteligente, no va a estar perdiendo su tiempo y su energía. Para eso ellos han creado un modelo que se llama modelo del operón, que está constituido por operones. Y esos operones están formados por un promotor, un operador y genes estructurales. En el caso del promotor es donde llega, si lo recordamos, donde llega la ARN polimerasa para pegarse al ADN. Es lo que hemos visto anteriormente. Saben que para poderlo hacer, la ARN polimerasa primero deben de llegar ahí factores de transcripción. Pues esos factores de transcripción, algunos forman parte del operador, que son una secuencia de nucleótidos que se encuentra interpuesto entre el promotor y los genes estructurales. También esos factores de transcripción pueden ser genes estructurales. Esos genes estructurales son los que codifican para la síntesis de proteínas asociadas metabólicamente. Entonces, no, perdón, estos genes estructurales es otra cosa. Está diciendo que era factor de transcripción, pero no. Estos son los que ya están en las porciones del ADN, que son los que sintetizan para proteínas asociadas metabólicamente. Es decir, en ese gen, allí está ya qué proteína queremos formar. Esa es la información que lleva el gen. Ese es el gen estructural a partir del cual queremos formar esa proteína.
Pero para que ese gen se active, es decir, para que ese gen pueda formar esa proteína, requiere un permiso. Requiere permiso de un gen regulador. Y este gen regulador es que le va a decir si lo puedes hacer, pero solo le va a poder decir que sí la puede hacer esa proteína si no hay un represor, porque si llega un represor, entonces no va a poder. El represor no le va a dar permiso, probablemente porque en ese lugar no se necesite esa proteína. Por el contrario, si no está el represor, entonces sí se puede fabricar esa proteína, y eso significa entonces que la ARN polimerasa se va a sentar y va a empezar a agregar nucleótidos. Todo eso es el modelo del operón, que está formado por operones. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Compáreme entre procariotas y eucariotas. Obviamente la transcripción. ¿Quién quiere comparar? ¿Quién me quiere comparar entre la transcripción entre procariotas y eucariotas? Una comparación, por favor. Voy a preguntar entonces, ¿cuántas polimerasas actúan en eucariotas? Una. Una, muy bien. ¿Quién necesita factor de transcripción, las procariotas o las eucariotas? Las eucariotas. Las eucariotas, correcto. Existen, ¿cómo se llama al modelo que regula la producción de proteínas en los eucariotas? ¿Cómo se llama ese modelo? El operón. Modelo del operón. ¿Cuáles son las partes que conforman el modelo del operón? El promotor, el operador y la... Promotor. Después del promotor, ¿cuál está? ¿Los genes qué? estructurales. Y después, pero aparte de eso también hay el operador, ¿verdad? Muy bien. Cuando se va a formar un ARN, necesitamos allí de ¿cómo se llama? Apaguen un micrófono, por favor. Ahí está abierto el micrófono, lo apagan, por favor. Necesitamos ahí de estructurales que van a decir si se procede o no procede, pero necesitan el permiso de quién. El gen regulador. Ajá. Y si no procede la formación de la proteína, ¿cuál gen está diciendo que no procede? ¿Cómo se llama ese gen? El gen represor. Los genes represores, ¿verdad? Son los genes represores. Dice que no procede la formación de la proteína, no procede la formación del ARN mensajero. Muy bien, excelente. Bueno, ustedes lo pueden leer después, y es una comparación entre procariotas y eucariotas. Pues lo pueden ver ustedes ahí en la presentación. Las presentaciones en Power se las estoy subiendo al campus. Y aquí está cuando agregamos la cabeza metil y cuando agregamos la pólipla. ¿Para qué agregamos la cabeza metil? ¿A los cuántos nucleótidos se agrega? 30. 30. ¿Para qué se agrega? 30. Para la función protectora. Protectora. ¿Protectora de qué? ¿Protectora de qué? De enzimas exonucleasas que pueden destruir el ARN. ¿Y la cola poliA para qué sirve? ¿Para qué sirve la cola poliA? Para poder salir del núcleo. Para poder salir del núcleo. Y también función protectora. Y aquí estamos comparando entre una sola eucariota y una procariota, en una parte sin núcleo y en otra parte con núcleo.
Ahí vemos que tiene que madurar en las eucariotas, es un relajo, ¿verdad? Y tiene que formarse una cabeza protectora, una cola foliar. En cambio, en las eucariotas, en las procariotas, ahí no hay tanta cuestión, ¿verdad? Ahí no se están haciendo nada de eso. En cambio, en las eucariotas sí. ¿No? Hay aquí un glosario, que significa intrón, exón, operón, promotor, ahí está, ¿qué significa? También están aquí factores de transcripción, potenciador, si usted quiere leer todo esto, ahí está también. Fin. Bueno, los dejo porque tengo una reunión de personal docente, nos han convocado a una reunión de personal docente, de hecho ya está la primera convocatoria, ya yo puse la segunda convocatoria, entonces los dejo, entonces preguntas. Lick, Un par de minutos si no hay preguntas. Dígame. una pregunta, pero es fuera de la clase. No sé si Dele. no sé si la U se ha pronunciado en el tema de si vamos a regresar nosotros de manera presencial o nos vamos a quedar trabajando así, porque las escuelas se supone que sí van a regresar de modo presencial, entonces no sé la U qué ha dicho al respecto. Hace falta Campo Plaga para allá, veo, fíjate. Si eso ya se pronunció, sí, la U ya se pronunció. Hay un acuerdo de consejo, ahí lo pueden buscar en la página de la U. Y entonces, quizás voy a tener que activar Campo Playa, veo que les hace falta. Miren, nosotros vamos a continuar trabajando de la manera en la que estamos, de acuerdo al Consejo Superior Universitario. Mira la hora que viene Quique, aplausos a Quique, por favor, ahí, mándenmele saludos a Quique, salúdenme el hombre. Bienvenido, hombre, Quique, te acabas de levantar, Quique, bueno, entonces, resulta que la universidad va a seguir trabajando de manera como lo hemos venido haciendo. Ya voy a aprovechar para decirles una cuestión, una modificación que voy a hacer. Pero resulta que han puesto una serie de requisitos para poder llegar a trabajar a la universidad, solamente a hacer prácticas de laboratorio y también prácticas de campo. Pero para hacer prácticas de laboratorio se necesita cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo, restringir el número de estudiantes, medidas de distanciamiento, bueno, además ya lo saben ustedes. Y para prácticas de campo, y aquí quiero aprovechar que no lo había dicho, menos mal que me lo recordó Stanley, para las prácticas de campo se requiere igual. Y fíjense que como ustedes son un gran número, y se me va a hacer prácticamente imposible la práctica que les había, ¿cómo se llama? Dicho que íbamos a hacer. De hecho, ya la suspendí y no me acordaba de decirle. ¿Se recuerda que les había dicho que íbamos a hacer una práctica de polinización cruzada? Resulta de que hubiera sido bien complicado para desplazarlos a ustedes, porque tendría que haber hecho varios viajes, quizás toda la semana, y ustedes tienen clases con diferentes horarios, no iban a poder, unos el lunes, otros el martes, etcétera, sino que íbamos a estar esperando, y en todo eso las flores pueden llegar a pasar su momento de poder hacer la polinización. Prácticamente se me hacía imposible, porque tenía que hacer un grupo, como ustedes son como 56, tenía que haber hecho un grupo como 5 grupos aproximadamente para estar llevando a campo. Entonces no iban a poder ir todos el mismo día, no iba a poder ir en una sola semana de decir, vaya, este grupo de lunes, este grupo de martes, pudo haber sido difícil porque las materias que ustedes cursan iban a perder clases por hacer la práctica ya, así es que mejor la suspendí esa actividad y hubiera sido muy interesante que lo hubiéramos hecho, pero las circunstancias nos están obligando. Permítanme. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces les decía que las circunstancias me obligaron a suspender pues esa actividad, justamente por el pronunciamiento que ha habido del Consejo. Permítanme, por favor. ¿Aló? 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 Así que así están las cosas. Seguimos lo mismo. Y voy a enviar el enlace para que vean el acuerdo del Consejo Superior. Se lo voy a publicar en el grupo. Bueno, si no hay más preguntas.
¿No hay más preguntas? Los dejo acá porque me tengo que lanzar a esa reunión. Así es que nos vemos en la próxima clase. Bueno, con permiso entonces. Salud. No, Bueno, nos vemos, Lick. bueno, con permiso entonces nos vemos.